Ya bueno, chicos, el último tema de la segunda semana. Artritis reumatoide. Es una enfermedad, como dice ahí en el texto, destructiva e incapacitante. ¿Por qué se caracteriza? Por prácticamente por frecuencia epidemiológica. Es una poliartritis crónica. Aunque bueno, en la parte ya más que todo, cuando vemos en las salas, normalmente pueden llegar con una poliartritis crónica, porque normalmente es más de 6 semanas, en el cuarto o quinto decenio de las mujeres, con esa frecuencia. Normalmente es más predominante en el caso de las mujeres, pero con respecto a avanza la edad, la etiología en frecuencia se va haciendo equidistante, o sea, se va haciendo la frecuencia de la misma manera tanto para hombres o para mujeres. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hablamos de etiologías desconocidas en el caso normalmente, pero hay asociaciones para aumentar la predisposición en los casos. En el caso alteración en el HLA-DR4, que eso lo vimos en la primera semana, es más importante en el caso de los casos de Perú, eh, por la ingesta de cigarrillos, en este caso la infección bacteriana virales, en este caso hablamos infecciones bucales, hablamos de la porfiromona gingivalis, que es importante hablar más que todo cuando hablamos de los tratamientos con los biológicos que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo es la patogenia de esta enfermedad? La patogenia principalmente se enfoca en el desarrollo de la hiperestimulación de los epítopes. En este caso, que hablamos de las bases genéticas que tratan de convertir de los procesos de citrulinación de la arginina citrulina, tal cual es ese proceso que normalmente se realiza en los pulmones y la mucosa, que está constantemente por exposición ante reactantes de cualquier tipo de agente externo, que como les mencioné, el cigarrillo, entre otros componentes. Esos epítopos, de pasar a ser autotolerantes, pasaran a ser autorreactivos. Y prácticamente este proceso es el que genera prácticamente reacciones, como acá lo presentan las células presentadoras de antígeno, generan el proceso a partir de inmunidad de las células B, células plasmáticas, inmunocomplejos y tal cual. Y también está involucrado el proceso de la liberación de interleucinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 17, que activan o comprometen también el daño para la destrucción, estimulan fibroblastos, condroclastos y osteoclastos con medio cambio de receptores de RANK, L-RANK, que prácticamente generan la destrucción ósea. Y tienen una similitud en lo que respecta a la dilatación, porque también van a haber una extravasación de líquido extracelular y prácticamente eso es lo que vamos a ver en el proceso. Eh, m- ¿Cómo se ve prácticamente la evolución? Acá vamos a ver en el proceso de los sinoviocitos. La sinovia, vamos a ver de dos tipos: sinovio macrofágico y fibroblástico, en este caso 80%, donde generan la proliferación de estos sinoviocitos, en este caso que es lo que denominamos el panos. Tenemos que tomar en cuenta que esta erosión es netamente marginal y es tanto y pues es simétrica, principalmente en la clasificación ya sea a interfalángicas proximales, respeta las interfalángicas distales y respeta las axiales, o sea que no las toca, y las demás también, y las demás sí pueden comprometerse. En la imagen también podemos ver osteoclatos formando la laguna de Hoshin, que prácticamente están generando el compromiso. Y bueno, es más de lo mismo también a aparición de derrame sinovial, que es también presente, bueno, puede presentar. Ahora, en la evolución de la enfermedad, ¿qué es importante reconocer acá? Es importante el proceso de tanto la parte asintomática, la fase preclínica, la fase subclínica y la fase clínica. ¿Cuánto demora todo el proceso de donde vamos a encontrar biomarcadores tanto como el factor reumatoideo o prácticamente el anti-CPP? Es un proceso de 15 años hasta que llega a la parte clínica y viene toda la sintomatología de la poliartropatía crónica o de la poliartritis crónica. En este caso aquí tenemos 10 años en el proceso de la fase preclínica, la fase subclínica, donde prácticamente podemos encontrar algunos síntomas como anemia, fatiga, PCR elevado, incluso las citoquinas, pero es importante para el diagnóstico, ya sea por en el caso de ecografía, en el caso de los marcadores, que en este caso solo única y en este caso se dan para el diagnóstico, no se utilizan del control, para el control se utiliza el DAS28, y así posteriormente para el tratamiento de temprano, porque, o sea, por decirte que cualquiera puede diagnosticar la artritis reumatoide, ya sea viéndola en las etapas crónicas, que vamos a encontrar los nódulos reumatoideos, la desviación de la mano, el dedo en cuello de cisne y así sucesivamente. Es importante, ¿por qué? Porque tal cual, o sea, el diagnóstico va a ser fácil a más.
a más compromiso crónico llegue la enfermedad. Pero es más difícil diagnosticarlo a edad temprana, pero el paciente lo que queremos es que no que llegue a ninguna complicación. Es por eso que hablamos de una artritis de temprana resolución en tiempo de menos de un año y una artritis reumatoide establecida más de un año que va a ser un poco más complicado y va, en el caso de los tratamientos, ya sea Coraine, metrotexato, etcétera, van a ser un poco más complicados del manejo. Acá vamos a ver un papel de citoquinas de artritis reumatoide donde prácticamente los osteoclastos con su borde de cepillo se pegan a los huesos y generan el compromiso por la erosión tal cual y formación del panus. Acá vamos a ver el papel de las citoquinas en conjunto por los receptores de RAN-L y receptor RAN, que tal cual a la estimulación de las interleuquinas, principalmente interleucina de tipo 1, voy a ponerla acá, y luego en suma acá vamos a ver que estos receptores generan la estimulación por los estomas de osteoblastos para la formación de osteoclastos y generan toda la erosión ósea. Acá vamos a ver una clínica poliarticular, crónica, más de 6 semanas, aditiva. Eso es poquito, de poco a poco se va diciendo y es por eso que les menciono a edad temprana también podemos ver un compromiso monoarticular y no quiere decir que no sea artritis reumatoide, sino que estamos en etapas tempranas del diagnóstico y está muy bien. Puede ser simétrica, la parte erosiva y deformante. Ya saben a qué patología me refiero cuando no es erosiva. Ya lupus, escogen a uno. Los sitios afectados y predominancia por porcentaje del paciente. Vamos a ver frecuencia en el caso de las interfalángicas distales y las sacroiliajas que no comprometen. En el caso de lo comprometen, todo menos esa. Acá vamos a ver, por ejemplo, algunas características crónicas como dedo en ojal, el cuello de cisne, también los nódulos reumatoideos que son compromisos ya netamente avanzados, la desviación articular y vamos a ver otros compromisos entre muchos más. Patrón aditivo que empeñado en pequeñas articulaciones a grandes, ¿no? Y el pie plano, que es más que todo también puede ser de vasculitis, donde causa un poquito de lupus, deformidad en Z, manifestaciones extraarticulares, que también es importante hablar, que en el caso de manifestaciones por síndrome nefrótico es un 5%, manifestaciones cardíacas, un EPIC, una pleuropesía, una queratoconjuntivitis en el caso de ocular, cutánea, nódulo, vasculitis también se puede asociar para un diferencial renales, la proteinuria es muy poco frecuente, pero también está en la parte crónica. Mononeuritis múltiple, que es más que todo asociada al pie caído, como les había mencionado, y la anemia también, que es importante hablar de este caso. Inicialmente había patrones del ACR para el diagnóstico acerca del compromiso articular, ya sea articular, había compromiso por serología, ya sea por anti-CPP y factor reumatoide, y para, ya sea para ver un diagnóstico de buen pronóstico y de mal pronóstico, ya sea por valores del factor reumatoide, ya sea valor superior a 14, había un buen pronóstico, y si es que y si es que ese factor se multiplicaba por 3 había un mal pronóstico acercándose, ¿no? Y bueno, es más que todo aquí también los puntos de los criterios para saber si hay un diagnóstico definitivo de artritis reumatoide. Acá vamos a ver la sensibilidad de monitoreo, en este caso por el caso del DAS, que es importante para saber si la evaluación de la farmacología va a estar yendo correctamente. Es un poco más complejo en este caso, como las diferentes enfermedades que hemos visto anteriormente, pero es un poco más ordenado, ¿no? Por así decirlo. Medidas generales, tratamiento farmacológico, tratamiento de las comorbilidades. O sea que es importante acá, ¿por qué? Porque prácticamente, o sea, no estamos tratando para que el paciente no se muera, pero no se va a morir por la artritis reumatoide. El paciente se va a morir por complicaciones necesariamente por frecuencia, patologías cardiovasculares. Factores de más pronóstico que prácticamente ya vamos a ver un compromiso sistémico en esa situación. Por ejemplo, poliartritis de difícil control por el medio de los fármacos, por ejemplo, metrotexato, erosiones tempranas, vamos a encontrar los nódulos reumatoideos, factores supertitulados, super elevados los medios económicos y la cultural baja, los nódulos reumatoideos, vasculitis, neumopatía intersticial y así sucesivamente. Medidas generales, en el caso del tabaco, controlar la pérdida de peso, en el caso ya llevamos una dieta excesiva, porque en el caso del sobrepeso, lo que más se da en ese caso en dieta general, la dieta mediterránea. Salud bucodental, en el caso porque les mencioné la porfiromonas gingivales, el ejercicio físico aeróbico, en reposo también vamos a ver algunas características. Solo es necesario durante los periodos de actividad de enfermedad, no prolongado para evitar rigidez. Y ninguna medida dietética, bueno, ha mostrado ser eficaz, pero sí o sí se le tiene que eliminar el factor si es que está en sobrepeso, que ya no consuma lo que antiguamente consumía. Hay un tratamiento y una edición del tratamiento de 4 características.
AINES, glucocorticoides, FAM sintéticos o prácticamente fármacos modificadores de la enfermedad y terapias biológicas o los biológicos también que se le conocían en ese entonces, ¿no? Vamos a ver también fármacos que inhiben las proteínas sinasas como inhibidores de la JAK quinasas como tofacitinib y baricitinib. Esto es un poquito más yendo a las características de los fármacos biológicos, donde más antiguamente se le conocían como que este era lo último en el caso cuando ya no se podía mejorar la recesión del tratamiento después de los 6 meses. Estaba la posibilidad de dar los biológicos, pero en el caso hay casos en la situación de que los biológicos no funcionen y hay más gamas de tratamientos que siguen a partir de estos biológicos para que se pueda mejorar la situación del paciente. Obviamente esto es monitoreando también la recidiva en el caso CD por los datos del DAS y en el caso por un score de las 20 preguntas que está en el HAQ, que es esto lo pueden ver en una, en una app que es Romamedi, creo que es así. Y así pueden ir evaluando la situación del paciente, ¿no? En el caso, cuando hablamos del metrotexato, leflunomida y la sulfasalacina, va a depender características importantes, principalmente el metrotexato cuando asociamos de 7,5 miligramos a 15,5 miligramos, normalmente cuando es como la dieta, es como que la dosis normal. Si es que no mejora, puede subirla hasta 17,5 a 20 miligramos, pero ahí la biodisponibilidad va a disminuir, así que se tiene que cambiar a vía subcutánea. Es importante que el tratamiento interrelacionado por el metrotexato se vea a la par del ácido fólico, porque a partir de ahí, como una de las ramas del metrotexato es que disminuye el ácido fólico, así que también se tiene que dar eso a la par. Si es que en los 3 meses no mejora, se pasa a leflunomida o se puede agregar leflunomida, en el caso lo requiere el paciente y también es de 20 miligramos, importante ahí, por vía oral. Y si es que el caso el paciente cuente con algunos recursos económicos, se puede utilizar la sulfasalacina en 500 miligramos 3 veces al día por cada día de la semana. Importante también agregar hidroxicloroquina, pero es mucho más leve. Es para más que todo actividades de artritis reumatoides cuando está en periodos iniciales, porque si es una etapa crónica, es como un chicle con que le dieras hidroxicloroquina. Y en el caso de los biológicos, los factores de necrosis tumoral alfa, hay unos como también que comprometen a los linfocitos B como el rituximab. Ese rituximab es un fármaco muy frecuentemente hablado. También en el caso para el uso de los gestantes, el certolizumab, entre otros más, que prácticamente es como que la última gama, que normalmente esto como que tipo la llave para que se pueda mejorar el paciente en lo que anteriormente no se podía, pero se tienen que dar ciertas condiciones porque es un completo inmunosupresor. Así que es importante consultar con otorrino, ontología, marcadores de virus, hepatitis para descartar algunas vacunas, VIH, neumococo y entre también las BK para contraindicación en TBC, porque es importante porque si es que lo suprimes todo, puede que muera de una u otra razón, pero ya no por artritis reumatoide, sino que en la condición en la cual él se encuentra, porque va a estar completamente vulnerable y con algunas situaciones de mal pronóstico que define la presencia de uno o más factores de riesgo en el caso asociado a las recidivas del DAS y la limitación funcional del HAQ, ¿no? Y es prácticamente lo mismo, o sea, de cada punto donde actúan cada fármaco y también vamos a ver la asociación de la baja actividad de cada uno de estos elementos, ya sea por la evaluación de control cuando está en etapas normales en la artritis reumatoide por el DAS 28 y en la etapa crónica cuando se tiene que evaluar normalmente semanal. Y acá hay tratamientos de comorbilidades asociadas ya sea por el riesgo cardiovascular, osteoporosis por el tratamiento de glucocorticoides y tratamiento de comorbilidades, ver el perfil lipídico porque normalmente aumenta. Así asociar la diferencia del patrón mecánico con el patrón inflamatorio. El patrón inflamatorio asociado si es que hay inflamación, empeora con el reposo, patrón mecánico, rigidez y dolor, y empeora con el movimiento. Aquí el parámetro ya es en epidemiología, más de 40 años del patrón mecánico, bueno, mayores de 20 años en el caso del patrón inflamatorio, son mucho más temprana edad. Lo que le mencioné, evaluar el BCG o PCR, como le dicen, el valor de DAS, y bueno, características en el caso de la artritis reumatoide. Y aquí otras características, más que todo, la parte de la radiología, donde podemos ver parámetros ya sea en artriosis de las manos o osteoartrosis, en el caso de interfalángicas distales, interfalángicas proximales, respetando
del segundo al tercero metacarpo, del segundo al tercero metacarpo falángicas. En el caso de artritis erosiva, lo que respeta, la artritis psoriásica puede tener un patrón de interfalángicas distales o puede tener un patrón recto en la interfalángica proximal, distal y en la parte de la metacarpofalángica, que se le dice como dedo en salchicha. En el caso de la artritis reumatoide, respeta las interfalángicas distales, se compromete la parte interfalángicas proximales, carpo metacarpiana, la parte metacarpofalángica y así. Y la hemocromatosis también, que es importante hablar en como un patrón de causas en el caso de un patrón metabólico, ¿no? Y acá hay características radiológicas, ya sea por pinzamiento asimétrico en la osteoartrosis, en el caso de la B por una artritis erosiva por el tema del compromiso de erosión subcondral, en la artritis psoriásica ya sea por compromiso por proliferación ósea y la artritis reumatoide por erosión marginal como pueden ver en las imágenes. Bueno, esto es más de lo mismo que prácticamente vemos otras características y bueno, eso sería todo.